Muy buenos días a todos, buenas tardes. La sesión del 21 de abril del 2021. Continuamos con nuestro programa de curso monográfico de prosistas latinos. Vamos a recordar, ya que fue un trabajo de verano, esto no sé si se los había platicado, está en la primera sesión, ¿verdad? Que vimos. Ahí tienen el archivo, ahorita lo proyectamos, es nuestra línea del tiempo para reubicarnos. Ahí está ese icono, esa imagen de los cuatro padres de la Iglesia Latina, que ya se están acercando, que algunos de ustedes han estado pues seleccionando para trabajar en su figura o en alguna de sus obras. Y me da mucho gusto que hayan elegido, por ejemplo, a Jerónimo o a Agustín. Sigue pendiente en público que quede registrado. Tengo pendiente esa retroalimentación con todos. Tuve unos asuntos de trabajo. Mandamos un artículo a la revista Nova Tellus de no un padre latino, un padre griego, Eusebio de Cesarea, que como hemos dicho es tan importante para el conocimiento de todos estos autores. La verdadera enciclopedia de los padres de la Iglesia, pues la encontramos ahí en Eusebio, y muy importante también para el desarrollo y el conocimiento de la llamada Iglesia antigua o de Iglesia de los orígenes. Entonces, pues esto lo hicimos en un curso de verano de la de Japa, y pues ya hemos visto, haciendo este pequeño repaso, ¿verdad?, los padres apostólicos, y ahora vamos avanzando a ese segundo capítulo, unidad o apartado, como queramos llamarlo. Hablamos del gran Tertuliano la semana anterior y hoy estaremos viendo a el segundo y tercero autores de esta llamada subdivisión de literatura prenicena, donde solamente, recordemos, primera, segunda sesión, hemos hecho mucho énfasis en que no es esta clasificación o etiquetación de las etapas de la literatura patrística, sea latina o sea griega. Es una división que existe en los manuales. Quienes hayan revisado ya el manual de Drobner o los de Quasten o otros que pueden existir en la red, está el de César Vidal Manzanares, existe, creo que en la VIDI se puede consultar el de Campenhausen, varias, las llamadas patrologías manuales, a veces un tomo, a veces varios tomos, y en esa clasificación cronológica manualística pues se da diferentes agrupación de diferentes autores, o como hemos tratado de señalar nosotros, pues hacemos una agrupación, pero esto no es en sentido estricto para memoria, para examen, ¿sí? Preferimos siempre hacer en las exposiciones esas comparaciones, señalar las semejanzas, las posibles relaciones, contactos que tuvieron los personajes en vida entre ellos, o las posibles influencias literarias o teológicas de los mismos. Pero pues bueno, volvemos a decir, literatura prenicena es simplemente ahí una etiqueta. Tenemos a Minucio y a Cipriano. Nuestras próximas sesiones para cerrar, digamos, este siglo tercero y principios del siglo cuarto, o primera mitad del siglo cuarto, donde al 325 marca todo el siglo cuarto, y queriendo hacer otra división, tenemos un parteaguas
aquí una literatura prenicena, se habla también de un cristianismo preniceno, todo lo que se da y se desarrolla, donde también hay una dinámica sociocultural, religiosa y política de la iglesia. Estamos en la iglesia de las catacumbas, la iglesia perseguida, aunque haremos hoy, ya habíamos mencionado esto en la sesión anterior, continuamos un poco hablando, o principalmente con este gran protagonista que es Cipriano de Cartago, como padre de la iglesia, mártir, por decirlo así, ¿no? Ya hay también algunos otros antes. Y después de 325, la celebración del Concilio de Nicea, un desafío teológico y que también se convierte en un boom literario, utilizando terminologías actuales. Ok, veía lo del WhatsApp. Y ciertamente el número de autores y cantidad de obras y calidad de obras después del Concilio de Nicea, pues sí es notable. Por tanto, pues seguimos calentando motores. Ahora ya me equivoqué, permítame un segundo. ¿Cómo hago yo ahora eso? Estamos conectados con dos dispositivos, pero se me fue el dispositivo de la presentación. A ver, ahí está. De esto de la literatura arriana latina. Y pues ya mayo será muy intenso, es lo que quiero resaltar ahora, porque sí estaremos trabajando a los monstruos, a los grandes. Dice que se está presentando, pero no la veo. ¿Sí, sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ok, bueno, vamos a dejarlo así. Y pues tendremos en mayo a Jerónimo, Ambrosio y Agustín, que tienen contacto personal entre ellos, hay interacción en su vida, en sus, digamos, influencia de conocimiento, influencia de la personalidad o de la vida de uno en otro, debate incluso, y obras que están directamente conectadas entre ellos, el famosísimo epistolario entre Jerónimo y Agustín, pero que hoy nos encontraremos con uno de esos importantes también corpus epistolares que existen en la patrología latina. Como género literario, las cartas, el género literario epistolar, sabemos que es importante o pues destacado, tal vez hay mucha polémica, opiniones en Creo que se desconectó el audio. Sí, ya no se escucha. Maestro, creo que tiene apagado su micrófono.
¿Se escucha de nuevo? Ya se escucha. Sí, Sí, ya se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí. Bueno, de acuerdo. Entonces, pues vamos a exponer, como decíamos, ya veo que se ve la pantalla también, a este autor que es curioso, como en varios casos de la patrología latina o de la patrología griega, porque conservamos una obra, como se suele denominar en tradición mono arquetípica, o sea, solamente hay un códice del cual viene este texto y a pesar de sus limitaciones y no tener, por otro lado, muchísimas referencias o casi ninguna sobre este autor, por el mismo contenido de la obra, que es un diálogo, sabemos quién fue este abogado, parecido a Tertuliano, y también de procedencia africana. Pues como decíamos la sesión anterior, también se le suele llamar los padres africanos, aunque Minucio Félix tendría las mismas características que Tertuliano, no es un clérigo, no es un sacerdote, pero en esta obra encontramos dos géneros literarios. Por una parte, el género del diálogo, pero también un poco el género de la apología, y ahora veremos pues por qué. Esas fechas que vemos en la presentación no son de su nacimiento ni de muerte, sino son las posibles fechas, el marco cronológico en el que está escrito esta obra que conocemos con el nombre de Octavius. Entonces, tenemos el 197 de nuestra era, que tiene ese marco de referencia de las apologías de Tertuliano, que están en relación con el texto del Octavio, y después una obra de Cipriano, que es citada por Octavio, por Minucio Félix en el Octavio. Esta obra es Quod Idola di non si, y al estar citada, pues implica que ya estaba escrita, y al ubicarse en torno al 246 esta obra de Cipriano, pues ponemos al final el marco de la primera parte del siglo tercero como ese espacio en el que se escribió la obra sin tener más datos ni de la obra ni del autor. A veces, como digo, es lo único que podemos obtener en base a el texto. No es como otros personajes que hemos visto, donde tenemos la descripción de Eusebio o de otros historiadores o incluso de otros autores con referencia al autor. No tenemos multitud de códices que nos puedan dar señales o indicaciones con respecto al personaje y a su obra, y pues tenemos que trabajar en base a solamente estos datos escasos que se tienen. Sin embargo, el Octavio de Minucio Félix es una joya literaria de la patrística latina. Es estudiado, por eso estábamos haciendo al principio de la sesión, quienes no les había dado el acceso, una disculpa, o entraron un poquito más tarde, estábamos haciendo preguntas con los que ya estaban conectados, si conocían esta biblioteca tobneriana latina. Ahorita la vamos a proyectar en Vidi, porque ahí está el Octavio de Minucio Félix, el texto, esperemos que se pueda ver.
Si no, pues hay una tarea libre o quien pueda y quiera ahí localizar esta edición del texto latino de Minucio. Si logramos verlo, pues les voy a proponer ahí un pequeño ejercicio literario, como hicimos también la sesión anterior, un poco en las sesiones que vayamos desarrollando. Lo haremos de forma muy especial con Jerónimo Agustín y probablemente también Ambrosio, para que nos vayamos preparando, que sean clases pues un poco teórico-prácticas. Si es posible, incluso les enviaré los textos antes. Con Ambrosio lo que tengo pensado es una especie de evaluación traductológica al autor, no sé qué les parezca, ahí me pueden ir haciendo comentarios, o también si tienen alguna sugerencia, dejamos abierta la puerta entonces. Si en el caso de Jerónimo y Agustín quieren que analicemos algún fragmento o alguna obra específica, lo pueden ir sugiriendo en el Classroom o en el WhatsApp y así lo vamos preparando. Y en el caso de Ambrosio, espero presentarles un texto griego y después el texto latino sobre el que traduce Ambrosio para hacerle una especie de examen colectivo, a ver qué sale de este experimento y pues también a lo mejor que se vayan preparando ustedes para el examen final de nuestra materia. Hoy está haciendo examen una alumna que se inscribió a examen extraordinario y le tocó precisamente los autores griegos y pues bueno, no se asusten ya, pero sí, no podemos descuidar ni el trabajo ni el examen de nuestra materia. Decimos pues que este Octavio se distingue y ha sido apreciado a lo largo de la historia de la literatura, ¿sí? Por considerarse una obra perfectamente escrita con las características que vemos a continuación. Dijimos, es un diálogo con una temática apologética. Son 40 capítulos divididos en 5 partes que ahora vamos a explicar y el contexto del texto es este que observamos. Comienza pues muy al estilo de la literatura clásica, en otros casos que podemos ubicar, podríamos decir que puede ser un ambiente bucólico porque hay un diálogo, ¿sí? Entre Minucio, ¿sí? El autor, y su amigo Octavio. Este diálogo comienza en la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 4, comienza la narración, haciendo una especie de déjà vu, que ya sabemos que es motivo literario o cinematográfico que es muy utilizado en nuestros tiempos. El autor comienza la obra con ese recuerdo de su amigo Octavio, de ese diálogo que tuvo con Octavio en esas fiestas romanas de la vendimia, pero porque pues simplemente su amigo ya se murió. Entonces, es lo que viene a la memoria del autor, lo plasma por escrito y viene todo ese regreso que es el hilo conductor de la obra. Entonces, ampliamente describe qué fue lo que pasó con su amigo Octavio en aquellas fiestas romanas de la vendimia. Estaban ahí los amigos, hay un tercer protagonista que es Cecilio, y están caminando, de pronto iban pues hacia la playa y de pronto Cecilio lanza un beso a la estatua de Serapis, que estaba en algún lugar colocada. Sabemos, y bueno, esto también, ya lo señalo desde ahora, es profundamente interesante, por eso ha sido apreciada esta obra también, como otras obras de esta literatura patrística a lo largo de la historia, pues porque nos describe escenarios, situaciones
o costumbres romanas. En la ciudad de Roma está la calle actual también de los foros imperiales, y muy cerca del otro lado está el llamado Foro Boario, que también se puede recorrer hoy en día como una zona arqueológica, y hay una parte de calle también. Por ahí está lo de la famosa Boca de la Verità, esa escultura donde uno introduce la mano. Y del lado del Foro Boario se conservan todavía varios templos, algunos reconstruidos, incluso la iglesia de Santa María Egipciana, pues es un templo romano reconstruido, muy interesante. No se puede visitar generalmente, no solo por la pandemia, sino que son monumentos que se ven al exterior, pero pues sí requieren un poco de imaginación o estar a la expectativa de que haya las llamadas aperturas extraordinarias. Pues como ya sabemos, Roma, el centro, es una zona arqueológica y no hay ni el interés a veces ni el suficiente presupuesto para tener todos los edificios abiertos, ¿verdad? Pasa un poco como sin hacer ningún comentario negativo, pues como en nuestro país, ante una infinitud de zonas arqueológicas y culturales, pues hay sitios o monumentos que no están siempre abiertos. Y en el Foro Boario hay narraciones y las láminas antiguas o representaciones nos dicen que había, por estar también cerca del río Tíber, era una calle muy transitada, y había muchas estatuas de los diferentes dioses, porque había muchos templos ahí. Y pues las personas pasaban y realizaban sus actos de culto, sus devociones, como pues supongo que en otras materias pues les hayan hecho estas referencias, estas menciones, o lo hayan analizado en alguna de las obras que hayan podido leer o estudiar. Entonces existen actos de culto diferentes hacia los diferentes dioses. Sabemos que un acto de culto es el colocar una piedra, un voto, o introducir una moneda en algún lugar, una, ¿cómo se dice? Pues una urna o una alcancía, ¿verdad? O puede ser que esté ahí un representante o sacerdote o mujer consagrada al culto de ese templo, y recoge esa ofrenda monetaria, esa limosna. Tenemos pues el culto de objetos, de exvotos, tenemos el culto de la limosna, tenemos este acto de culto de un signo que realiza esa unión con el Dios, que en este caso sería un beso. Esta forma religiosa devocional, pues sabemos que existe, ha existido antes en otras culturas, en otras religiones, y pues en el cristianismo o en el islam sabemos que arraigó, y pues un musulmán cuando pasa por una mezquita realiza alguna reverencia, o muy conocido o más cercano hacia nosotros en el catolicismo. Hoy en día pues sabemos que las personas cuando pasan de frente a una estatua de Jesucristo, de María, de Judas Tadeo, ¿verdad? Que lo podemos ver, ya está cerquita San Juditas, que es 28, ¿verdad? E incluso en las calles, la calle de Jesús María, detrás del Palacio Nacional, es impresionante, ¿verdad? Creo que les habrá tocado a ustedes, y no solo ahí, en otros lugares, ¿no? De un lado de Jesús María está el Juditas y del otro lado está la Santa Muerte, ¿no? Y las personas hacen su culto,
pueden lanzar un beso, pueden hacer el signo que se llama persinarse, pueden entregar su limosna a uno o a los dos, a las dos estatuas, ¿no? A veces a una, a veces a otra, a veces a las dos. Entonces, y como hace 2000 años en el Foro Boario, en la calle de Jesús María, las estatuas están en la calle y los fieles realizan pues sus actos de culto. Pues bueno, eso que podría ser tan curioso, ¿no? O significativo o no para nosotros o quienes estaban ahí, estos tres amigos, genera un problema. Es toda la introducción de la obra. Y Minucio Félix, aparte de ser el autor de la obra, se convierte en el árbitro dentro del diálogo que está en la misma obra. Porque lo que se suscita es una discusión entre Cecilio y Octavio. Cecilio es el pagano y que este acto de culto que él realiza, pues provoca este reclamo por parte de sus amigos cristianos, tanto Octavio como Minucio son cristianos, y en la segunda parte del 5 al 13, Cecilio lanza toda una serie de ataques contra el cristianismo, pero lo importante o lo característico de este diálogo y de los temas apologéticos que aparecen en él es que no como otras obras apologéticas, sean las de Tertuliano con el carácter jurídico que vimos, o las de la apologética griega, Justino y otros autores, donde se basa mucho en el concepto de religión, en la desacreditación que se hace al cristianismo, como una superstición, como una no religión, sino una secta, y que se acusa de inmoralidad a los cristianos por el tema del aborto, del canibalismo, de la promiscuidad y toda una serie de ataques que son tópicos tradicionales en las apologías que conservamos. Aquí, en cambio, como lo resaltamos por ahí, aquí, a ver si se ve la flecha, si se ve, este es el gran argumento de Cecilio contra los cristianos. La situación actual demuestra que no existe un Dios creador. Y esto pues nos lleva a ese siglo tercero, la primera mitad del siglo tercero, y es interesante ver que, pues como en otros momentos, tal vez el tiempo del humanismo, tal vez nuestro siglo XX, es un argumento que se puede esgrimir en contra de una fe religiosa. El entorno de la Segunda Guerra Mundial o de las dos guerras, primera mitad del siglo XX, como sabemos, pues llevó a muchísimos cuestionamientos religiosos y a que personas también declararan como Cecilio, pues que lo que se ve en el mundo, cabe recordar que la crisis económica del siglo III en el Imperio Romano, pues también yo creo que está detrás de toda esta narración o esta ficción literaria, pero que, como podemos ir comprobando, está reflejando la realidad social, cultural, religiosa de cristianos y paganos, pues en el siglo III. Vuelvo a repetir, es lo que ha admirado a muchos y que ha hecho que miren y lean esta obra y que la misma calidad literaria de la obra atraiga a los lectores. Y pues eso, esto se da en el capítulo del 5 al 13. Capítulo 14-15, Cecilio reta a Octavio a que replique esos ataques, o sea, que tome la palabra, está desafiándolo también dialécticamente, y es un reto soberbio porque él espera que Octavio no pueda contestar.
Y en la segunda parte de la obra, ampliamente, la cuarta parte es bastante amplia, del 16 al 38, es la parte que le corresponde a Octavio, donde da sus respuestas por orden de los argumentos lanzados en contra de los cristianos por parte de este Cecilio. Y son básicamente tres que tenemos ahí en la pantalla. Primero, que el hombre sí es capaz de reconocer lo divino. En el ámbito griego, quienes así lo deseen, terminando este curso, pasaremos a la patrología griega, a los prosistas griegos, y Ireneo de León tiene muy también Clemente de Alejandría y otros autores griegos, cuando hacemos la exposición de la patrología griega, este tema sale muy constantemente, que es esta capacidad del hombre de reconocer lo divino, que después se convierte en uno de los argumentos fundamentales de la fenomenología de la religión o historia de las religiones, o una materia que se estudia en los contextos de la teología que se llama precisamente teodicea. Esa posibilidad de que lo humano reconozca el ámbito de lo divino, o como también se define con las mismas palabras de Ireneo, que el hombre es capax Dei, capaz de Dios. Octavio rechaza las calumnias que Cecilio, reflejando las acusaciones en general de los paganos, se hacen contra los cristianos, y después también, por eso está marcado en negrita, porque ahí coincide esta obra también con el género literario, comparado con otras apologías cristianas. Siempre en la segunda parte de estas apologías, o en este caso apología como diálogo, hay una exposición de la fe cristiana y un abordaje escatológico. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de las realidades últimas. Escatón, pues sobra decir a ustedes que se refiere a lo que está más allá, al final. Entonces, pues, al fin del mundo, a las realidades trascendentales, la vida eterna, la salvación, condenación. Siempre en las apologías aparece esta exposición positiva de la fe, una especie de mini catecismo, y este énfasis de las realidades o los trascendentales, como después se termina definiendo en la teología medieval. Capítulo 39 y 40, para cerrar la obra, pues Cecilio reconoce la virtud, la calidad de las explicaciones recibidas, se declara vencido en la controversia y se convierte al cristianismo. Y pues bueno, vamos a hacer este intento. Dejamos de presentar. A ver. Y ahora vamos a ir. A ver si nos deja. Ok. Bueno, entonces, en este caso va a ser una pestaña. Bueno, sabemos todos ingresar a Vidi, vidi.unam.mx.
que no puedo presentar. ¿Ves que tiene derechos de autor? Bueno, ahí está. Creo que sí. Bueno, entramos a nuestra base. Y en la primera pantalla, sabemos que podemos seleccionar las bases de datos. En una, ya no nos dejó porque... A ver, vamos a intentar otra vez. Entonces, compartimos. Voy a sacarlo como ventana a ver si así es más fácil. Esperemos que así se pueda. Entonces, ventana. Aquí está. Entonces, tenemos nuestra biblioteca digital. Y lo que les decía, nada más bajamos un poco. Podemos acceder a las bases por temas. Entonces, aquí entraríamos a Humanidades y Artes. Vamos a hacerlo y después hacemos la búsqueda del autor y la obra. Entonces, aquí en Humanidades y Artes, pues podemos hacer una búsqueda en muchas bases o repositorios. Les recomiendo esta de Academic Search, donde he podido localizar bastantes revistas con artículos sobre nuestra materia de patrología. Aquí, Chadwick, está el Acta Santorum. Hablábamos de las actas de los mártires. El Acta Santorum, probablemente hayan escuchado hablar de ella. Reúne en 68 volúmenes, como dice ahí. Está publicado por los famosos volandistas, que son unos jesuitas del siglo XVI, XVII, por ahí, y que generan toda esta antología literaria de las llamadas actas o hechos de los santos. Entonces aquí está recogida toda la serie de literatura martirial antigua, como vimos, las actas, las pasios, las leyendas, pero no solo de los cristianos de la antigüedad, sino de los cristianos, pues digamos hasta el siglo XVI, entonces los que se llaman santos, y está ordenada por los días, o sea, por los meses del año. Entonces comenzarían los primeros volúmenes, a veces son 2, a veces son 3, enero, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, y cuando lo abrimos, pues va por días. Entonces, pues podemos encontrar a todos los santos que se nos ocurra, que a veces encontramos pues en estos calendarios, ¿verdad? Que nos pone el nombre de los santos. A veces no coincide, pero generalmente sí. Pues vamos con la ayuda de la base de datos, pues es más fácil. Y encontramos el texto latino de ese personaje. Algunos de esos textos latinos son traducciones de textos griegos o de textos pues en alguna otra lengua. A nosotros pues nos interesa estos textos latinos pues por sus características filológicas, literarias, históricas, etcétera. Y pues bueno, ahí, ya que estamos aquí, se me ocurrió que no había pensado desde antes hablarles de todo esto. Ahorita llegamos a la teubneriana. Y pues también les puede ser útil. También estoy haciendo esto, además de que yo les voy a ayudar, pues quien no haya visto esto, es una pequeña clase rápida de uso de bases. Ya ven que en nuestra biblioteca Samuel Ramos nos ofrecían esto y a veces no nos interesaba mucho, pero pues ahora es una necesidad. Y aparte son recursos que cuestan bastante dinero y pues que creo que hay que aprovecharlos, porque además pues los libros físicos en nuestra biblioteca no los tenemos. Entonces, aunque pudiéramos acceder a la biblioteca, la forma en la que accedemos a estos recursos es de todas formas, la única forma de acceder es por aquí. Muy importante, esta editorial Brill tiene muchísimos libros sobre los clásicos,
sobre muchas culturas antiguas, como la otra Brepols que existe, son las grandes editoriales europeas de estudios de la antigüedad y estudios clásicos, donde también entran los padres de la iglesia. En este Brill Jacobi, para aquellos que no solo les gusta el latín, sino el griego, pues tenemos esta colección de los 856 fragmentos griegos históricos, por si o algún alumno y compañero que esté buscando esto, pues les pueden orientar por ahí. El New Pauli también es esta enciclopedia donde pues es una enciclopedia de la antigüedad clásica, pero también hay referencias y es útil. La pueden citar en sus trabajos si ahí encuentran algo de los padres de la iglesia. En este Cambridge Core tenemos contenidos académicos, revistas de Cambridge, donde algunas de estas también son muy importantes para el estudio de los padres de la iglesia. Hay muy buenos artículos también. Aquí la recomendación es que entren, desde aquí entren a la base y dentro hagan las búsquedas, porque si nos quedamos en el buscador general, pues nos salen 8,000 resultados y después es profundamente complicado. Entonces, por ejemplo, también fuente académica, hay otras revistas con textos principalmente en español, y todavía vamos avanzando. Les puedo recomendar, bueno, de EBSCO, la que vimos arriba, Academic en Search Premier, aunque también aquí en Humanities Full Text, casi todo está en Academic Search Premier, pero no está de más sumergirse un ratito en esta también. La otra súper importante, la de EBSCO que decíamos, y esta, Jastor. Quien haya realizado búsquedas en BIDI sabe que muchos de los artículos a texto abierto, que es lo que nos interesa, de grandísimas revistas, también lo encontramos aquí en Jastor. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Está Oxford, donde está la Journal of Theological Studies, de aquí en estas revistas académicas de Oxford, del lado izquierdo, que pues es muy importante, y grandísimos artículos sobre los padres de la iglesia están publicados en esa revista, lo pueden ver ahí. El tema de los manuales, los handbooks, donde hay manuales sobre todos los temas, pero también tenemos manuales sobre estudios bíblicos y estudios patrísticos. Hay un muy buen manual sobre los apócrifos, sobre la historia del libro, sobre los clásicos. También está muy recomendado que naveguen por esta base. Y en Scholarship, aunque, bueno, está filosofía y lingüística, también hay buenísimas monografías de Oxford sobre los padres de la iglesia. Recordamos a Papías, estoy esperando, creo que es en junio, en julio, que les mencioné que Oxford va a publicar una monografía y esperemos que esté abierta ahí en esta base y podamos consultar este libro, ¿no? Porque si no, todas estas publicaciones, pues, si se quieren adquirir de forma particular, pues son libros que cuestan a veces 100, 150, $200 o euros. Y ya estamos a punto de llegar. Este Routledge Encyclopedia of Philosophy también puede arrojarnos algo sobre los padres de la iglesia. Seguimos avanzando. Dejo de mencionar varias bases porque son muchísimas. Aquí en esta de Taylor and Francis también puede haber o hay revistas que tengan artículos en Springer también. Y aquí llegamos por fin a esa de Wiley, también hay que revisarla. Y llegamos por fin a la Turneriana Latina. Entonces, el otro día que estaba haciendo las búsquedas, automáticamente me salió el texto en línea de El Octavio de Minucio Félix. Entonces, no sé si por ahí
Enrique o alguien más me quiera ayudar, porque el otro día fue rapidísimo, pero hace rato que estaba preparando la clase, no me salió. Entonces, si aquí ponemos, pues, Octavius, dice que, bueno, aquí sería dentro del editorial y aquí nos pondría esta edición, pero me salen más cosas. Salen 40 resultados. Entonces, pues nada más, bueno, aquí está. Entonces, si no fue en vano, como vemos, o sea, está perfecto, tenemos acceso completo y tenemos una edición del 2011 del Octavio de Minucio Félix. Entonces, aquí pues nos salen las referencias, la tipología, la clasificación del texto. Minucio Félix probablemente fue nativo del norte de África. Las fechas exactas de la datación de su trabajo son materia de debate, lo que estuvimos mencionando. Aparece que, o se sabe que escribió durante la primera mitad del siglo III. De acuerdo a este gran investigador Frede, que es especialista en el siglo III, es una autoridad en el campo de las Vetus Latina, que hemos hablado, la edición de Boiron de la Vetus Latina, pues Frede es uno de los editores. Ojalá podamos hablar otro día de esto un poco más, o los interesados con mucho gusto. Y aquí está lo que nos importa, el texto de el Octavius de Minucio Félix. Entonces, pues podemos simplemente, pues aquí agarramos y lo copiamos, ¿verdad? Lo que nos interese, o podemos hacer esa búsqueda en línea, ¿verdad? De el texto. Sí es engorroso un poco, sabemos esto de trabajar con los cuadritos, pero pues es una herramienta de investigación, o sea que estamos aquí al mismo nivel que cualquier investigador en cualquier universidad del mundo que tenga estos recursos, y estaríamos trabajando con el texto crítico más actual, 2011. Es probable que haya, porque luego hay años en los que se hacen hasta 2, 3 ediciones de un mismo autor, sabemos, puede pasar con los clásicos, puede pasar con los padres de la iglesia. A veces están haciendo competencia los investigadores, a veces no se conocen todavía, a pesar de que nuestro mundo es tan digital, pues no saben que uno está trabajando y de pronto pues, una editorial y otra editorial te publica estas obras, ¿no? Y pues aquí vemos pues el texto. Sí está un poco el problema de cómo visualizarlo, pero pues como sea, o a ver un poco sus opiniones. Si quiero que platiquemos un poquito de esto, vamos a abrir los micrófonos. ¿Y qué les parece esta forma de consultar pues las obras de los clásicos o de estos textos en latín que nos interesa? A ver, adelante. ¿Quién quiere participar, por favor? Enrique, a ver si te escucho. Sí, yo creo que, como decía, son herramientas muy útiles y Espérame, no te estoy oyendo, ¿eh? Espérame un momento. Ok, ok. Es que no sé por qué. A ver, Enrique, adelante. Sí, ¿ya me escucho?
decía que sí me parecen herramientas muy útiles Ok, ya para, te escucho, adelante. sí, perfecto. Decía que sí, me parecen herramientas muy, muy útiles para hacer investigaciones y la manera en que aparecen aquí, por ejemplo, los textos en la Toyneriana es, pues a mí sí me parece práctica que estén divididos así en capítulos, nada más despliegas lo que te interese revisar, lo puedes pasar a otro documento para trabajar más cómodamente, entonces yo creo que no hay problemas en eso, nada más es, como nos pasó hace rato, buscar el texto en la base y que sí, que no nos atiborre con muchísimas opciones para que no se pierda, pero bueno, dedicándole unos minutos se encuentra y es yo creo que relativamente muy rápido y práctico. Ujú. Sí, gracias. Y pues bueno, aquí, como vemos, en las partes de arriba están estas dos opciones, sea el compartirlo con alguna persona, en Facebook o en alguna de las redes. Y aquí, esto es lo que más nos interesa, las comillas para citar. Y como vemos, aquí están los diferentes sistemas. Aquí simplemente damos a copiar ¿cómo se llama? Al portapapeles, ¿verdad? Aquí le damos y ya tenemos la cita para pegarla directamente en nuestro trabajo, en estos formatos de metodología, ¿verdad? Formatos bibliográficos, sea el MLA o el Chicago, que están un poco asociados a lo que utilizamos en la facultad. Luego está el Harvard, el famoso APA, ¿verdad? Aquí nada más le damos APA y pues ya está la forma en la que citamos el texto. Muy importante, como sabemos, o sea, no creo que estemos perdiendo el tiempo, sino muy al contrario, es muy necesario. No va a ser obligatorio, pero sí profundamente recomendable para obtener alta calificación, que cuando hagan su trabajo, pues procuren utilizar. Ya nos pondremos de acuerdo en la metodología, pero sí esto, porque ya es un requisito que nos están pidiendo en algunas materias para la elaboración de la tesis, y esto es parte de nuestra profesionalización, porque sea en las revistas de la facultad, sea en las revistas científicas, pues cada uno tiene pensado el destino profesional que quiere seguir, pero pues esto es lo académico, ¿no? Así como en el, no sé, en la carrera de medicina, en la carrera de arquitectura, pues nos piden unos estándares de calidad académica. Este estándar de calidad académica de la metodología y de la forma de citación, pues tenemos que estar al día y pues vayamos practicándolo en la medida que vaya siendo posible, ¿no? El tema de las citas, pues no solo es el engorro de quedar mejor con el profesor, sino es una cuestión pues académica que es, al menos para la tesis, todos los tenemos que enfrentar, pero pues ojalá no sea solo para la tesis. Ayer estaba hablando con un pues, compañero de ustedes que ya terminó la carrera, que está estancado en su titulación, y le decía, bueno, pues mira, yo te dirijo la tesis, la vamos a hacer sobre un texto de Eusebio traducido por Jerónimo, del cual se perdió el original griego de Eusebio, ¿no? Entonces, sí, va a trabajar latín, está bien interesante, pero le digo, mira, tu tesis, si quieres el apoyo, vamos a pensar que no va a ser solo tu tesis, y te conectamos con la editorial de España para que tu traducción española, porque sabemos que es una de las formas de vía de titulación de nuestra licenciatura en letras clásicas, la traducción de una obra. Entonces él va a traducir esta obra, esta traducción latina de un texto griego, traducción latina de Jerónimo, de un texto griego de Eusebio, puros padres de la iglesia. Y como va a presentar la traducción española, este texto no está traducido, no hay edición española de este texto, entonces proyéctalo no solo para titularte, sino después se lo terminas vendiendo a la editorial y generas
tu primera publicación con tu tesis. Y esto es, pues, estimados alumnos presentes, lo que quería yo, aprovechando esta obra de Minucio Félix, el Octavio, una joya literaria, pues estimularlos a animarlos a que, pues no solo a lo mejor, también por algo tomaron esta materia, si no han decidido su tema de tesis, de titulación, pues puede ser una monografía sobre uno de estos autores o la traducción de una obra. Y pues podemos pensar en que sea la base de un campo de estudio, un campo laboral, un campo de profesionalización personal, pero no solo esto, sino también a nivel de pues encontrar una remuneración económica al trabajo realizado. Sí, nadie se hace rico publicando libros y menos a lo mejor traducciones de libros, pero pues es nuestro campo de acción. O pues aquí también podemos ir encontrando textos de calidad y monografías para pues después publicar una antología, si se van a dedicar a la enseñanza escolar de las lenguas. O sea, creo que por todos lados, y sobre todo porque tenemos acceso a través de la universidad a todo esto, creo que es muy, muy importante. Entonces, de forma práctica, les reitero, en sus trabajos vamos a pedir que si son fuentes digitales las que estamos citando, utilicen la metodología y después me pongan el link, por favor, que estamos ahí subrayando. Si ya conocen estos mundillos de EndNote, RIS, Otero, todas estas cosas, sabemos que es fácil, que son herramientas que nos ayudan, porque después les va a pasar como a un servidor que tienen 50,000 artículos y textos en su computadora y no hay forma de organizarlos. Luego a veces ni los encontramos. En cambio, con estas herramientas, pues ya se hace el catálogo de la biblioteca personal que uno va recopilando a través de esto. Y después también a la hora de que aparecen estas cuestiones, sobre todo en el campo de los artículos, lo de el DOI. DOI, que es la identificación digital de un artículo, que muchísimas revistas ya lo ponen. Todos nos habremos fijado, si a veces aparece una cita y al final pone DOI y pone como una DOI en mayúsculas, 2 puntos y una como dirección electrónica, unos números. Después está también el código ORCID, donde uno como autor se registra en esto que se llama ORCID. Ya les voy a pasar el de un servidor. Y ahí aparecen tus artículos, tus publicaciones, tus libros, tus recensiones, todo lo que académicamente tienes. Sabemos que existe como el Facebook académico, que se llama academia.edu. También, si no lo conocen, les paso el link, porque ahí también encontramos muchos artículos abiertos de muchos investigadores de todo el mundo y también de nuestros campos de estudio que nos interesan, libros incluso, y registrarse es gratis y está muy bien, pero ORCID también ayuda mucho a encontrar bibliografía y a que uno tenga una presencia académica en el mundo académico. Pues bueno, entonces creo que Octavio nos hizo este regalo de presentarnos a la vez de la posibilidad de poder leerlo, ¿verdad? No podemos acceder a bibliotecas, pero sí podemos leer el Octavio de Minucio Félix. Entonces, continuamos con nuestra exposición. Hay para terminar todo esto, hay una base de datos de la editorial, bueno, un repositorio digital, así como la Togneriana que hemos visto, que se llama Latin Text en su versión 2. Es un magno trabajo, les voy a dejar ahí el folleto digital. Son 5,500 obras latinas de toda la historia de la literatura latina. O sea, encontramos ediciones de clásicos, encontramos ediciones de padres de la iglesia en esta serie que se llama el famoso Corpus Christianorum.
cuando veamos algún otro autor, ya los voy a ir familiarizando con esta colección, así como está la Teubner, está el Miñe y esta, que es de la editorial Brepols, que se llama Corpus Christianorum. Serie latina, que es la que veremos, existe la serie greca, la serie apócrifa, la serie medieval y alguna otra. Entonces, en este Latin Text, como verán en el folleto que enviemos, está la posibilidad, así como vimos en el caso de Octavio, de ver el texto, pero también nos falta ahí una cosa que no hemos visto, que es lo más importante de todo esto, que consiste en la posibilidad de hacer búsquedas, de encontrar frecuencia de palabras, de encontrar frases y de pues, estas herramientas de búsqueda en los textos, no solamente en un autor, sino en todo el corpus textual de un autor o de una época, que pues también, como sabemos, ayuda muchísimo para el estudio de del campo de los estudios clásicos en el que nos encontramos o de los estudios patrísticos. Entonces, propusimos a la facultad, porque así nos pidieron a los profesores una, ¿cómo se llama? Una lista de sugerencias bibliográficas. La base de datos cuesta mucho dinero, pero eso ya no cuesta nada. Entonces, esperemos, yo voy a estar súper atento que si ahora sí que nos dan ese regalo de suscribirnos a esa base de datos, esperemos que las autoridades lo tengan en consideración, pues tendríamos ahora sí no una joya, sino cientos de joyas, porque vamos a poder acceder, así como hemos visto ahora, pero a muchísimas obras de los clásicos en las mejores ediciones, con el aparato crítico, con la posibilidad de búsqueda, que esto no nos lo da el libro escrito, pero los repositorios o estas bases de datos sí nos lo dan. Y en la experiencia, todo esto también lo estoy haciendo porque en mi testimonio, cuando vean los artículos que un servidor ha publicado, pues mucho del trabajo que hemos realizado en torno a estudios de textos en griego o en latín, por ejemplo, este que realizamos y que presentamos a Novatelus de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, son 14 paginitas, pero lleva detrás el trabajo de un mes más o menos, en el cual estuvimos rastreando toda una serie de conceptos. Es el concepto de sucesión y tradición, diadoqué y parádosis en Eusebio y en otros autores, y bueno, pues copiamos los textos, encontramos la frecuencia de palabras, se va encontrando toda una serie de datos que el autor, por el análisis textual y contextual e intertextual que se puede hacer en un mismo autor o en relación con otros autores, pues nos arrojó cosas interesantes y toda esa investigación la pues presentamos. Otros de los artículos que hemos realizado pues también van por la misma línea. Entonces es pues el campo de nuestros estudios, que puede ser la traducción, ¿sí? Ya hablamos, la posibilidad de que agarren uno de estos textos y se decidan, como este chico con el que les digo que hablé, hacer una traducción, y un servidor está a su disposición como asesor o para participar en el sínodo. Hace 2 días me llegó también ya de la facultad voy a ser sinodal, de una tesis que es la traducción española del original griego de 3 documentos de actas de los mártires persas. O sea, creo que les hablé en la sesión que tuvimos, les hablé de Abdón y Zenén. Estos son otros, son mártires persas. Entonces este estudiante obtuvo el texto griego, hace el análisis contextual del texto, como nos piden en las características de la titulación de letras clásicas, y después presenta la traducción
española. Y ya lo tiene, estamos evaluando los sinodales y como sabemos, pues después se va a titular. Entonces, pues animarlos, creo que vale la pena todo esto que hemos visto para animarlos, sea el camino de titulación que elijan, la tesis, el artículo o la traducción, un servidor, si son autores, padres de la iglesia latinos o griegos que hayan elegido, pues aquí estamos, con todo gusto y en la mejor disposición de participar con ustedes, porque pues, también a un servidor le apasiona todo esto y creo que conocemos más cuando vamos trabajando con los alumnos estas cosas. Bueno, pues el resto de nuestra sesión vamos a ver a este gran personaje. Continuamos con nuestra presentación. Una ventana, que es Cipriano de Cartago. También otro personaje que ubicamos contemporáneo a Minuncio Félix, y hay un tercer personaje que no vamos a ver, nada más lo vamos a mencionar, que es Novaciano, que es un antipapa. Maestro, Que se presenta de forma contemporánea. ¿Sí? Dime. maestro, me parece que Silvia quiere decirle algo porque levantó la mano hace unos segundos. Ah, perdón. Adelante, a ver, te escuchamos, Silvia. Sí, profesor, nada más para decirles a los compañeros y a usted también, que este sitio de Perseo lo estoy mandando ahí en Patrología, en nuestro WhatsApp, porque es una herramienta para la comparación de términos que aparecen en distintos textos y que podrían agilizar sus investigaciones. Hay ya departamentos de humanidades digitales, tanto en la UNAM como en el Colmex, que están ayudando a que los alumnos puedan hacer uso de todas estas herramientas tecnológicas para poder hacer este trabajo que antes se hacía de manera manual, pues ya a través de estos programas. Estoy mandando algunos enlaces y si quieren más información, bueno, ya se puede contactar con las nada personas. más, no te escuché bien. ¿Qué está haciendo la UNAM y el Colmex? Sí, tienen un departamento que se llama Humanidades Digitales. Ajá. Sí, creo Bueno, que ahí nos pasas la información también, por favor, en el WhatsApp. sí, creo que es el maestro, creo que de apellido Priani, no me acuerdo, creo que sí. Ajá. Y el Colmex también con Silvia Gutiérrez y otro equipo que tienen allá en la biblioteca. Porque ellos dan hasta cursos para que los alumnos de las humanidades sepan cuáles son estos recursos y estos programas que agilizan todas las investigaciones, ¿no? A través de diferentes plataformas. Ok, gracias. Entonces, pues miren, yo les ofrezco lo siguiente. Un servidor hace 2 meses hubo una convocatoria, tal vez ustedes también la hayan visto, y hay unos bibliotecarios de nuestra Samuel Ramos que están muy bien capacitados. Ahorita yo no me acuerdo del chico que me tocó y la verdad fue un privilegio porque nada más estaba yo. Entonces yo tomé el curso, después también me dieron mi reconocimiento, son 4 horas, ¿sí? Entonces podemos hacer esto. Yo, a ver cómo adapto el programa, vamos a proponerlo para principios de mayo. Si quieren, lo dialogamos en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? La posibilidad de ocupar 2 horas, o sea, a ver cómo comprimimos el programa. Hacemos la cita con este bibliotecario y que nos dé el curso de manejo de las bases, que dura 4 horas, o a ver si nos lo rebaja a 3, y lo tomamos en horario de clase, ¿sí? Y el resto del curso, pues ya que nos ponga otro horario él, o si él no puede en este horario, pues el compromiso de al menos 3, 4 de ustedes, porque creo que si no hay un quórum mínimo, pues tampoco lo dará personalizado. Dejo sembrada esta idea, ¿sí? Porque de verdad, así como nos dice Silvia, algunos tal vez, sí, se me olvidó mencionar Perseo, se me olvidó mencionar Musayo, se me olvidó mencionar, bueno, existen los CDs, ¿no? Que bueno, en teoría es piratería, ¿no? Pero pues muchos los tenemos, ¿no? Los 5 CDs del Miñe,
de Chadwick, ¿verdad? Entonces se instala el programita, pero también hay que agarrarla, lo voy a decir un poco de forma, con todo el respeto del mundo, hay que agarrar la computadora vieja del hermanito, porque estos CDs trabajan en Windows, ¿cómo era? Windows, ¿cómo se llamaba? Windows 98, Windows, ya ni me XP. acuerdo qué versiones de Windows, o sea, en Windows 7 no funciona, pero es muy útil, yo lo sigo utilizando a través de un simulador, digo, y si alguien se va a meter en una tesis, de verdad, vemos cómo le hacemos y les paso esto. Entonces tenemos en los 5 CDs y se instala todo dentro de la computadora y así, bueno, la próxima sesión se los enseño. Sí, eso sí se los puedo enseñar, pero lo tengo que preparar. Entonces van a ver que yo pongo una frase y la encuentra en todo el MIñe. Y eso es una maravilla. Y como les digo, varios de los artículos que he realizado han sido de esta forma. Y sí, antes, o bueno, en una biblioteca tradicional, pero teníamos que irnos a Francia o a no sé en dónde, porque también no hay muchas bibliotecas que tengan todos estos volúmenes o todos los diccionarios o todos los libros de concordancias, ¿no? Porque sí hay libros y autores que tienen, o sea, hay concordancias de Cipriano, concordancias de del autor patrístico clásico que queramos, ¿no? Pero gracias a estas bases de datos digitales, este trabajo se aligera mucho y la información obtenida la vertimos en nuestros trabajos y no solo es por quedar bien, sino que objetivamente eso es investigación filológica. Sabemos que el campo de la lexicografía pues está muy presente y muy actual, entonces pues también un servidor, lo que les he dicho, estoy haciendo la tesis doctoral sobre las fuentes patrísticas del pensamiento novohispano y digo, para también, no es presunción, pero créanme que ya descubrí una línea de estudio bien interesante a través de esto, a través de utilizar estas bases y de estar rastreando los textos que citan autores novohispanos para descubrir que esos textos que citas sí son de Agustín o no son de Agustín. Y la influencia tan importante que el pseudo Agustín en 3 obras, que es el de Vera et falsa penitencia y otras 2 que se me escapan, por ejemplo, los famosos sermones, el sermón 20 ad frates, que es una colección apócrifa de sermones agustinianos de origen alto medieval, muy interesante, y que creían que era Agustín en el siglo XV y XVI y que lo citaban. Lo importante es el uso que hacen los autores, ¿no? Entonces, como en Alonso de Molina, en Bernardino II no me he metido tanto, pero otros grandes autores, de esta forma se pueden encontrar las fuentes que son útiles, no solo para que uno haga la tesis doctoral, sino también cosas que sí son importantes. Entonces les lanzo otra idea. Como en un proyecto con la facultad o los institutos se puede apostar a hacer una edición crítica de grandes obras latinas novohispanas que existen, hay varias, y los aparatos críticos, creo que todos conocemos la retórica cristiana de Diego Valadez, el doctor Pimentel es uno de mis sinodales, pero la problemática de estas magnas obras y de sus aparatos críticos de autores clásicos, de autores patrísticos y de autores alto medievales o medievales. Entonces, un área de investigación en la que podemos entrar, en la que podemos ir generando cosas, es esto, pero tenemos que capacitarnos en esta utilización. Cuando lo tenemos, no digo que aparece ahí como magia la cita del padre de la iglesia o del autor clásico o medieval, pero sí se encuentran muchísimas cosas. De verdad, ayer estaba hasta las 11:30 de la noche y encontré cómo, con el mayor respeto del mundo, doctores, investigadores de alguna de nuestros institutos
no tiene en cuenta algo y hace la referencia de que se está citando un padre de la iglesia, pero no localizó que otro investigador escribió sobre lo mismo 10 o 15 años antes y tú encuentras unas cosas que este otro doctor no tuvo. Y esto uno lo encuentra a través de todas estas búsquedas, a través de los repositorios y a través del rastreo de los textos. También ya está en publicación y cuando esté se los voy a pasar, muy interesante. Gracias a una cita de Pseudo Agustín hemos podido identificar un texto, darle la atribución a un autor nuevo hispano de un supuesto texto anónimo que es bastante importante en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, pues esto creo que es bien interesante y está en las manos de todos. No, esto no es posesión de este profesor, es una capacitación que podemos tener y que nos va a ayudar a ver lo que otros a veces no ven. ¿Por qué? Porque esta investigación es una investigación científica que requiere de instrumentos tecnológicos. Es como meternos al corpus de la biblioteca de Qumran o de lo que hablamos de la biblioteca de los textos gnósticos de Nag Hammadi, y cuando se han hecho descubrimientos de estos textos, se han hecho pues gracias al estudio de las bases y todo esto, porque no solamente es la capacidad o la suerte de estar en una gran biblioteca y tener todos los textos, se requiere pues de este uso tecnológico de búsquedas y todo esto. Bueno, Cipriano, que decíamos, no sabemos en cuándo nace, sí nace a principios del siglo III y se nos muere, ahí sí, importante, la datación exacta del nacimiento o muerte de un autor antiguo. Aquí tenemos un primer caso, ¿por qué? Porque se tiene la referencia de que el 14 de septiembre del 258 es martirizado Cipriano. En autores posteriores, pues tenemos al gran Agustín, que gracias a sus autobiografías, otro género literario, patrístico que iremos mencionando poco a poco, ya observamos rasgos autobiográficos en el corpus de textos de Cipriano, ahora lo vamos a ver, pero así, por ejemplo, pues tenemos la fecha exacta de nacimiento y muerte de este autor tan grande, latino, Agustín de Hipona. A ver si no me falla, sería el nacimiento el 13 de noviembre del 356 y la muerte el 28 de agosto del 430, ¿no? Y pues Jerónimo de Estridón, que acaba de pasar, que fue 30 de septiembre, ¿sí?, del 420, con alta probabilidad, ¿no? 1600 años. 1600 años de la muerte de Jerónimo, que como algunos se interesaron, les mandé las referencias de estos congresos, porque este año pasado, en plena pandemia, pues, se celebraron sendos congresos sobre el aniversario de la muerte de Jerónimo. Entonces, esta posibilidad de encontrar datos exactos de los personajes, pues también es algo muy importante y de investigación. Pues bueno, sobre Cipriano, ¿qué tenemos? Que nos ayuda, este autor también nos ayuda mucho a contextualizar la vida de la iglesia en el siglo III y del cristianismo y del Imperio Romano en relación con algunas religiones, en este caso la cristiana. Entonces, este autor nos ayuda, es fuente del conocimiento de la religión en el siglo III del Imperio Romano. Está relacionado con estas persecuciones de Decio y de Valeriano y las obras de Cipriano, donde obtenemos datos para su biografía, son, pues como vemos, el Ad Dogmatum, el epistolario, y después volvemos, vean cómo es importante esto, tanto las actas de su martirio como basados en esto, en testimonios y en las leyendas, esa Vita Cipriani, ¿no? Que, perdón, ya me di cuenta, no lo había mencionado,
yo tengo esta otra pronunciación latina, ¿verdad? Que no es la pronunciación de la facultad, me perdonarán. Entonces, esta Vita Cipriani, que seguramente aparece en eso que veíamos en el Acta Santorum. O los volandistas tomaron en cuenta a la hora de escribir el 14 de septiembre, que es donde encontraremos en el Acta Santorum la vida de Cipriano, pues están tomadas y ahí encontraremos ese texto de las Acte y de la Vita Cipriani. Bueno, la referencia, como ya decíamos, ese topos común, ese lugar común de la vida de muchos de estos autores, tanto griegos como latinos, es muy probable que Cipriano de Cartago perteneciera a la nobleza senatorial romana. Su biografía nos dice que su familia era muy acomodada, incluso tenían como digo siempre cuando hablo de él, tenía su finca en Cuernavaca, que es la que le salva la vida a Cipriano. Cuando viene la persecución, él se escapa a esa propiedad familiar que estaba en el campo, la campiña cercana a Cartago, así como Cuernavaca, unos 50 kilómetros me parece, estaría ubicada esa finca de la familia de Cipriano, donde se refugia para que no lo maten la primera vez en una de las persecuciones, ahora lo vemos, ¿no? Entonces, esa riqueza de su familia pues le permite recibir una exquisita formación retórica. Fue un gran orador, como lo vemos en sus obras. Aquí pone, bueno, está mal, converso, se convierte al cristianismo en el año 246 y inmediatamente, como vemos 2 o 3 años después, es un rasgo también que vamos viendo muy característico, que hace una diferencia radical entre los clérigos cristianos antiguos y los medievales o los actuales, donde solamente después de largos procesos de formación se da la ordenación de una persona como sacerdote u obispo, pero aquí pues tenemos que en muy poco tiempo, es paralelo de Agustín, que incluso Ambrosio de Milán es nombrado obispo sin ser bautizado, ya en su momento lo mencionaremos, ¿no? Pero aquí es la forma en la que se desarrollaba el cristianismo en la antigüedad. Es convertido por el sacerdote Ceciliano y su conversión es de estas que se llaman conversiones radicales. A inicios del siglo IV viene, finales del siglo III, inicio del siglo IV, viene la conversión también radical del llamado padre de los monjes, San Antonio Abad, y la influencia que genera su conversión en muchísimas personas y claramente en Jerónimo y Agustín, que les lleva después a convertirse a esta vida monacal parecida a la que llevaba Cipriano un siglo antes en esta región de Cartago, de África, que sería Cartago, ¿no? La importancia de Cartago, la tercera ciudad del imperio, gran ciudad y puerto romano, como sabemos. Nada más ser nombrado obispo, el año 249 al 251-52 son profundamente intensos en la biografía de Cipriano, porque viene la persecución de Decio, ahí documentada a mitad del siglo III. Ya para la Pascua del 251 habría terminado esta persecución, pero ¿qué es lo que los oficiales o autoridades de Decio están obligando a sacrificar a los dioses, lo que se llama realizar el culto imperial? Esto es lo único que les pedían las autoridades romanas a todos los ciudadanos, incluidos a los cristianos, y esto se realizó porque los romanos decían que los dioses estaban enojados y que para aplacar su ira había que realizar este sacrificio
a los dioses. Esto se mandaba a través de un libelo y que era como, perdón la comparación, el comprobante de las vacunas. O sea, cuando realizabas el culto, el sacrificio a los dioses, te daban tu comprobante. Quien no realizaba el culto, pues no recibía su comprobante y era encarcelado. Sus bienes eran confiscados y en muchos casos pues había torturas, otro de los castigos era el exilio e incluso se llegaron a practicar ejecuciones. Muy importante, tomando en cuenta esta biografía que estamos desarrollando de Cipriano, es lo siguiente. Es un mito historiográfico que en todo este siglo los cristianos vivieron en catacumbas, ¿no? Los cristianos vivían en sus casas, como cualquiera, y había un escenario cosmopolita y había lugares donde se realizaba el culto cristiano, tanto en Cartago como en Roma. Había todo este desprestigio en contra de los cristianos, pero no era así como que una criptorreligión el cristianismo. Sí es un hecho que las persecuciones se dan, pero otra cosa que tenemos que dejar clara es que no son ni constantes ni sistemáticas. Entonces, hay persecuciones que en alguna provincia romana se acentúa, pero no quiere decir que en este momento en todas las ciudades de Roma se estaban matando cientos o miles de cristianos. Como vemos, hay un castigo judicial contra el no realizar este culto imperial, que es lo que motiva la tensión social o jurídica, la persecución judicial contra quien no cumple las órdenes de un Estado, o en este caso del emperador, que era este sacrificio a los dioses para aplacar su ira. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Pues pueden hacer tres cosas. Una, ofrecer el holocausto, que generalmente es una ofrenda con incienso, y quien realiza esto es clasificado como los sacrificati o los purificati. Así son etiquetados. Quien consigue ese comprobante sin haber realizado el sacrificio se les llama los libellatici. O sea, ¿quién obtuvo el libelo? Generalmente, pues a través de un caso de corrupción, ¿verdad? Esto no es nuevo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y el tercer caso es, bueno, el cuarto caso ya sabemos cuál es, resistirse a la imposición judicial, no realizar el sacrificio y entonces pues ser capturados y castigados de las formas descritas. Pero la tercera opción, porque estas tres opciones son las que entran en la vida y en la jurisdicción de la iglesia del obispo Cipriano, que es lo que vamos a ver ahora, y que es lo que realizó Cipriano, es huir de la persecución. Entonces, ¿cuál fue la justificación de Cipriano en este momento? Huyó por el bien de la comunidad, porque como era cabeza de la misma, la justificación era que pues el pueblo no se podía quedar sin su cabeza. Lo hace tomando en cuenta que otros obispos habían sucumbido en el martirio y pues que esto había sido al final algo contraproducente a las comunidades, como pues en muchas iglesias o en las grandes iglesias de Roma, Jerusalén o Antioquía, donde se dan casos de martirio en esta época. Ahí en el artículo ese, que si nos lo aprueban y publicamos, están las listas episcopales de estas grandes sedes. Ya, bueno, esas se las puedo pasar y ahí pueden ver cómo aparecen pues mártires, obispos de estas grandes sedes de la iglesia. La persecución, como pone ahí, habría acabado en torno a la Pascua del 251. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos cristianos que optan por una u otra? Hay tres formas de actuar. ¿Qué se va a hacer con los lapsi? ¿Qué se va a hacer con, bueno, a todos se les llama los lapsi, ¿sí? Pero ¿cómo se va a actuar ante los purificati, ante los libellatici o ante los que han
escapado de la religión. Entonces, escapado de la persecución. Entonces, ahí el caso, la discusión o la controversia sobre los lapsi se da en el Sínodo de Cartago del 251, que preside Cipriano y que ahora veremos, alguna de sus obras está relacionada precisamente con este evento eclesial, esta reunión de los obispos, donde lo que se busca es regular y dar una penitencia general a todos los que han incurrido en una u otra situación que se muestra. Lo que sabemos es que esta normativa o esta disciplina de reintegración de los miembros a la Iglesia se estaba dando en Cartago a mitad del siglo III y en Roma de forma parecida. Y aquí es donde les decía que surge este Novaciano, que por otro lado es autor de una obra muy importante, también de una calidad literaria magnífica, así como el Octavio de Minucio Félix. Novaciano escribe un De Trinitate, pero el tema es que este Novaciano es un personaje muy radical, muy rigorista. Ya sabemos que el tema de los personajes rigoristas nos ha salido antes. ¿Y qué es lo que pasa? Que Novaciano lidera el ala rigorista en Roma y se proclama obispo, entonces se constituye como antiobispo de Roma, y este llamado cisma de Novaciano perduró a lo largo del siglo III y 2 o 3 siglos más en diversas zonas del imperio. Es una herejía o un cisma, porque es ¿cómo se llama? Un rechazo o contra la jerarquía establecida. Entonces este cisma se llama el cisma de los novacianos. Poco después, en el ámbito africano, ya lo veremos con Agustín, hay al menos otros 2 o 3 cismas importantes. Viene el cisma de los donatistas, liderado por Donato, y viene el grupo de los maniqueos y el cisma también de Pelagio y de los pelagianos, que tienen mucho que ver con la vida de la Iglesia siglo III y sobre todo siglo IV y V, y que también involucra a los padres de la Iglesia, y algunas de estas obras, como veremos ahorita en el mismo caso de Cipriano, tienen el motivo de redacción precisamente en este contexto apologético. Ya no son apologías, pero sí son obras controversiales, porque no están dirigidas a la autoridad romana o contra la autoridad romana, sino es, digamos, discusión teológica o de disciplina interna al interno de la comunidad eclesial, o para solucionar este problema de las herejías o de los cismas. Después de esta gran tensión que se da en el 249, 50-51, viene otra tensión con el Papa Esteban. Del 249 al 256 se acaba el problema, se soluciona el tema de la autoridad y aparece el obispo de Roma, Esteban. Ya sale este Novaciano de la escena. Y el obispo de Cartago, Cipriano, discute hay una controversia sobre la validez del bautismo con el Papa Esteban, muy importante para la historia de la teología, porque aquí Cipriano no es que caiga en herejía, sino que su postura teológica es que hay que rebautizar, o sea, volver a aplicar el rito del bautismo a aquellas personas que hayan sido bautizadas por los herejes o por estos sacerdotes u obispos que han caído en una de esas 3 situaciones y que no han querido pasar de nuevo por los ritos o penitencias de reintegración a la comunidad que se propone según el sínodo del 551. La controversia se estaba generando, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Papa Esteban muere en el 257 e inmediatamente, como dijimos, en la persecución de Valeriano Cipriano en el 258. Entonces, vamos a ver rápidamente
ya para terminar, corpus de obras más importante de Cipriano. Como ponía nuestra línea del tiempo, del Apsi, del 251, nos explica, y precisamente es una especie de propuesta y resumen de todo este sínodo del 251, el problema de los lapsi, 36 capítulos, y ahí encontramos está escrito en la primavera de 251, y ahí encontramos toda esta normativa universal que es la base de la praxis de la Iglesia africana para aceptar a todas estas personas por todo este problema de la persecución de Decio y las diferentes situaciones que se dieron. En una primera parte del 1 al 3 hay una introducción, un agradecimiento a Dios por el fin de la persecución y una alabanza a los confesores, que son las personas que sobrevivieron a las torturas o martirios, que no murieron, si no se llaman mártires. Entonces, ¿quién sobrevive a la tortura o encarcelamiento o persecución de una persecución romana, valga la redundancia, se le llama confesores? Después, la parte principal de la obra, que va del 4 al 28, del 4 al 7, se dice que la persecución es una prueba de fe, y va describiendo, por eso lo sabemos, el comportamiento de los lapsi y cómo hay que actuar en cada una de las situaciones. Primero con los lapsi, del 13 al 26. El 27 se habla de los capítulos 27 y 28 de los Libellatici, y en el capítulo 29 al 36 viene toda esta normativa donde están estipulados los tiempos de la penitencia a cada uno en las diferentes situaciones de apostasía, que se podría llamar, y de reintegración a la iglesia. El de Unitate Ecclesiae también es del 251, y aquí hay una cuestión muy interesante, tiene 27 capítulos, muy importante también para la historia de la teología, porque en la transmisión textual o en los códices que sobreviven se observa claramente, esto después está muy presente en el caso de Agustín, ya lo mencionaremos, con su magna obra de Trinitate, donde también es un clásico en el caso de Eusebio de Cesarea, encontramos dobles o triples transmisiones textuales de la obra, lo que nos deja la hipótesis o la comprobación de que la obra tuvo una o dos ediciones y que se fueron copiando, ¿verdad? Hoy no nos pasa esto, ¿verdad? Tenemos la edición anterior y se deja de vender. Generalmente quien tiene un libro, un diccionario de una edición posterior, pues se deshace de la edición anterior. Aquí no pasaba esto. Entonces, es probable que, según dicen los expertos, la doble transmisión textual del capítulo 4 del De Unitate Ecclesiae, que se refiere al tema del primado romano, sea en origen no una adición o una manipulación de otro autor, sino que nos estaría reflejando una primera edición y una segunda edición ampliada por parte o de la pluma del mismo Cipriano de Cartago. Entonces los especialistas se decantan por esto. Teoría 1, la doble transmisión textual es una interpolación posterior al texto del primado, o como Benebon, este investigador, señala, y otros, debido a todo lo que se produjo en el sínodo del 251, de la redacción primera o edición primera de la primavera, se da una edición posterior, finales del 251 o principios del 252, y es lo que tenemos. Un códice fue copiado, sale de las manos del autor, va a los lugares más insospechados. Como digo, esto pasa con otros casos de otros padres de la iglesia, de otras obras, y en otros casos, pues la segunda edición también fue copiada, y por eso tenemos las variantes textuales tan importantes. 27 capítulos, como decíamos, y pues lo más importante es que esta obra, pues es al hablar de este tema del primado romano, es muy estudiada dentro de lo que se llama el Tratado de Eclesiología. O sea, esta obra
nos refiere el problema de la Iglesia y de la unidad de la Iglesia en el siglo III, y es un cimiento para lo que se llama el Tratado de Eclesiología. La verdadera Iglesia es la que está en comunión con la sede de Pedro. Esto lo encontramos en el capítulo 4 y 5. Del 6 al 9 se dan diferentes imágenes de la unidad de la Iglesia. Se habla de la imagen de la esposa, o está también presente el tema de la figura de la paloma de la paz, que son simbologías cristianas que se van construyendo. Aquí tenemos este ejemplo, y que después, con el paso de los años, fundamentado aquí, o sea, en estos autores de la tradición de la Iglesia, pues sabemos que después se consolida y queda como parte de esa teología de la Iglesia, o parte de esa simbología de la Iglesia, donde, aunque en la Biblia se menciona que la Iglesia es esposa de Cristo, aquí también esta imagen está muy presente en la obra de Cipriano. Y después, del 10 al 14, se hace una discusión sobre las herejías y los cismas, que no llevan a nada más que a la discordia de la Iglesia. Y esa famosísima frase, ubicada aquí, extra ecclesia nulla salvus, que es el gran argumento teológico: fuera de la Iglesia no hay salvación, que llega en la Iglesia católica y que ha provocado pues muchísima teología con respecto a las separaciones que la Iglesia occidental ha tenido, primero en el año 1000, o en torno al año 1000, de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y después en el siglo XVI con la llamada Reforma Luterana, y el sustento de la indivisibilidad, o sea, la no división de la Iglesia, es precisamente este texto de Cipriano que encontramos entre el capítulo 10 y 14. Y termina la obra argumentando teológicamente la unidad de la Iglesia, basado en la unidad de la primitiva comunidad de Jerusalén. Y terminamos pues con este interesantísimo corpus de cartas, como decíamos, las epístolas de Cipriano, donde pues encontramos otra ventana abierta a la antigüedad, porque estos corpus claramente nos dan varias indicaciones. Primero, son escritas por un autor, y el autor tiene la preocupación de recoger las cartas que escribe y que recibe. Esto generalmente se guardaba por copia. Hay todo un sistema que ya mencionaremos en alguna otra ocasión del envío y la recepción de las cartas, para aquellos que no estén familiarizados un poco con esto, pero yo creo que varios de ustedes sí. Lo importante es que en este corpus de 81 que se conservan, después tampoco es que vengan así copiadas todas en un códice, ¿no? La transmisión textual también es otro problema y otra cuestión muy interesante, pero de las que se conservan, tenemos 59 que son de él, y las otras, que son 16, son de sus corresponsales hacia él. En el epistolario de Jerónimo tenemos otras estadísticas, y en el epistolario de Agustín también. Entonces, cuando veamos un corpus epistolar, no, bueno, el corpus paulino es otra circunstancia, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento son cartas de Pablo a destinatarios, son las que se conservan. En este caso conservamos cartas del autor a sus destinatarios y del destinatario al autor. Todas son de su periodo episcopal, o sea, nunca anteriores al 246, 47, por ahí, sino todas posteriores. Este corpus de cartas de Cipriano nos ayuda muchísimo a conocer la vida y la cultura y la religión de la Iglesia y su relación con el Imperio Romano en el siglo III. Importantísima para la historia de la teología es la famosísima Carta 53, que tiene pues una cantidad de estudios
y tesis doctorales al respecto, muy estudiada esta Carta 63 o Epístola 63 de Cipriano, que aborda el tema de la Eucaristía y la teología de la Eucaristía. Fuente teológica para el conocimiento del sacramento de la Eucaristía, la Carta 63 de Cipriano. Vamos viendo cómo estos autores ya van con sus obras siendo fuente dogmática o doctrinal o ideológica, como lo queramos llamar, de la religión que están representando y que pues esta carta es utilizada para la fundamentación de la Eucaristía en la tradición cristiana, no solamente por los católicos, sino también en cuanto que los padres de la Iglesia son fuente de muchas iglesias cristianas, tanto de la Reforma, hay que ver cada caso, o de la Iglesia ortodoxa. Los padres de la Iglesia son fuente común de la teología del cristianismo. Muy importante, recordamos que el señor Tertuliano se nos había hecho montanista y que ellos celebraban con agua porque eran rigoristas, y aquí también está documentado, aunque Cipriano dice que quienes realizan la Eucaristía con agua son los acuarianos. Entonces aquí Cipriano confirma también en esta carta que la Eucaristía ha de realizarse con vino obtenido de la uva. Decíamos, pues no refleja las costumbres o teología de la Iglesia en el siglo III. Pues bueno, entonces terminamos a Cipriano. Pasamos 2 minutitos. Les agradezco muchísimo su participación. ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran decirnos, compartirnos? Creo que fue muy fructífera esta gran digresión sobre el tema de los repositorios, de las bases, no solamente para el desarrollo de su trabajo. No había cumplido yo, pero no es justificación. También esto creo que les puede ayudar mucho. Ojalá todos puedan encontrar estos ratitos o anchos de banda para sumergirse, no por la situación de pandemia, sino ya que lo veamos como herramientas necesarias, como nuestra biblioteca en casa, que no es toda, sino una parte de la biblioteca a la que accedemos. Una parte biblioteca digital, otra parte biblioteca física, ¿sí? Yo les dije, estoy haciendo cosas y no saben el nivel de estrés y de, ¿cómo se dice?, de ansiedad, porque tengo ahí 5 o 10 artículos y libros que no están en la red y que pues ahí tengo mis signos pendientes en mis trabajos para cuando pueda consultar este impreso solamente en nuestras bibliotecas físicas, ¿verdad? Porque son libros que luego ni siquiera puedes comprar y que tampoco tenemos todos para andar comprando, ¿verdad? Pagándole mensajería a todas las empresas, ¿no? Entonces, pues creo que fue muy valioso, útil para su trabajo y útil para su formación en la investigación, espero. Dejamos abierta esta propuesta del curso especializado. O sea, si ustedes dicen que sí, se juntan, todos o algunos, yo hago la petición con la coordinación, pedimos este curso, vemos cómo lo programamos y ojalá pues nos sirva a todos. ¿Algún comentario, alguna cosa? Y cerramos nuestra sesión. Sí, doctor, yo nada más quería agregar a lo mismo que les comenté y nada más a poner a su disposición que la UNAM tiene el Departamento de Humanidades Digitales y sí son los profesores Priani y Galina, es los que se llaman. Y ellos son los que se ocupan, yo creo que, bueno, usted mencionó su contacto de alguien en la biblioteca, pero ellos son los que se ocupan en dar estos talleres para dar a conocer y capacitar para la investigación de las humanidades. Entonces, si quiere, después le consigo los correos y porque ya los está averiguando Silvia Gutiérrez, entonces
sería nada más mandárselos a usted para que si usted se quiere poner en contacto también con ellos, pues pueda conocer cuáles sería también la opción que podrían ofertar para los estudiantes. Ok, muchas gracias. Esperamos esos correos. Yo tampoco lo voy a hacer ahorita acabando la clase. Esperamos esos correos. Espero su reacción. Puede ser en el grupo, puede ser de forma privada por correo, electrónico, como quiera cada uno mostrar su interés. Y si están interesados, qué bueno. Y si a lo mejor tienen alumnos, compañeros, que aunque no estén en esta materia, pues ahora sí que les sumamos. Si logramos que seamos 5, 10, 15 personas, pues ya pedimos este curso aprovechando esta especie no lo sé, no vamos a compararnos como Cipriano, no estamos huyendo, estamos, digamos, condicionados, ¿no? Los cristianos del siglo III estaban condicionados, no tenían una total libertad. Nosotros no tenemos una total libertad de investigación, pero vamos a sacar los aspectos positivos sin desplazarnos y eso, pues que si nos podemos conseguir este curso virtual en nuestro provecho, pues adelante. Entonces, mucho ánimo, estén muy bien. ¿Algún comentario más? Si no, pues podemos ir dejando la sesión y cerrando la grabación. Un placer como siempre y todavía me queda seguirles respondiendo, que espero ya hacerlo formalmente esta semana. Estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Buen profe. día. Gracias, Hasta profe. luego. Buen día. Hasta luego.